Muy buenas tengan todos, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Tadeo y esta es mi vida mágica. Durante los próximos minutos estaré tratando de poner una chispa de magia en tu vida. No te vayas, que este programa es para ti. Bueno, con el nombre de Memorias del Infierno comienzo la cuarta parte de la historia de mi familia. Ya en el capítulo anterior, que le titulé El esclavo rico, les estuve contando un poco la historia del padre de mi bisabuelo, les estuve contando la historia del padre de mi tatarabuelo, de mis tatarabuelos, y pues ahora les voy a contar un poco la historia de mis bisabuelos. Yo les había dicho que mis tatarabuelos, que habían sido unos tatarabuelos muy especiales, porque bueno, uno era negro, mi tatarabuela era blanca, entonces tuvieron 6 hijos mulatos, un hijo varón que se llamaba Amelio que murió, y 5 hijas hembras que la verdad que la tuvieron muy mal para conseguir pareja, porque al ser ellas mulatas, pero mulatas de una condición económica más bien alta, pues la mayoría de negros y mulatos que había por allí pues no las podían pretender porque no estaban a su altura económica, y los blancos pues tampoco las podían pretender porque ellas eran mulatas. Entonces la verdad es que la casa se convirtió como una especie de casa de Bernarda Alba, porque incluso ellas competían entre ellas para evitar que las otras se echaran novio. Bueno, fue una situación bastante compleja, y de hecho creo que la única que se casó fue mi bisabuela, Felicia Cerquera, y de hecho la pareja que consiguió, el novio que consiguió, era una persona de origen francés, porque su padre había sido uno de los soldados que había venido desde Francia hasta México con las tropas del emperador Maximiliano de Austria. Ustedes saben que en algún momento de la historia México tuvo un emperador francés, y entonces bueno, Maximiliano de Austria tenía su ejército, pero cuando Benito Juárez liberó el país y tomó prisionero a Maximiliano y lo fusiló ahí en Querétaro y tal, toda esta historia que ustedes seguramente conocerán, pues todos los soldados franceses de Maximiliano se fueron huyendo a las islas francesas del Caribe, y este señor, que es probablemente el padre de mi bisabuelo, Eligio, pues terminó en Martinica, y en Martinica se casó con una mujer martiniqueña llamada Avelina Cirut, y luego pues sus hijos vinieron a Cuba y terminaron viviendo en Cuba. Y Eligio Pomares, que es mi bisabuelo, terminó de esta manera en Cuba. Y cuando estalla la guerra del 95, la guerra de 1895, este señor que se sentía francés, al intentar enrolarlo en el ejército español, él dijo que él no tenía nada que ver con aquella guerra, que él se sentía francés y que él no tenía nada que ver con aquello. Entonces decidió irse de Cuba porque él no quería entrar en el ejército español, y se fue a vivir a Yucatán. En aquella época en Yucatán había un desarrollo muy grande de la industria nequenera. Había muchas fábricas de nequén en toda esa zona. En aquella época el nequén le llamaban el oro verde, porque las fibras de nequén, con el nequén se sacaba la fibra de yute con las que se hacían las cuerdas, con las que se hacían los sacos, donde se echaba el carbón y donde se echaban la harina y otras cosas. Bueno, entonces pues daba mucho dinero la producción del nequén. Y entonces pues mi bisabuelo se fue para allí, se fue para Yucatán, y terminó buscando trabajo y encontrando trabajo en una hacienda nequenera que se llama San Antonio Texin, que todavía existen las ruinas. Todavía existen las ruinas allí de esa fábrica nequenera, bueno, como existirán ruinas de muchas otras. Aquel lugar estaba muy cerquita de un pueblo llamado Quinchil, que tiene al lado otro pueblito que se llama Samail. Estoy diciendo estos datos para la gente que sea de Yucatán, la gente que conozca un poco esta zona, pues ya sepa de qué lugar estoy hablando. Y cuando ya tuvo trabajo allí, pues entonces mandó una carta a la familia diciéndole que por favor mandaran a su novia a México, que él se iba a encargar de casarse con ella y de cuidarla.
La familia pues se negó en rotundo, dijo que no, que cómo iban a mandar una muchachita sola con un barco para México, que eso era una locura, que no. Pero mi bisabuela dijo, no, pues yo me voy, si ustedes no quieren que yo me vaya, yo me voy a ir de todas maneras. Y mi bisabuela se hizo su maleta ya solita y se fue en contra de la voluntad de sus padres. De hecho, los padres no le dieron su bendición ni nada, incluso le auguraron que le iban a pasar muchas cosas malas, porque en aquella época irte del seno familiar en contra de la voluntad de tus padres y sin salir bendecida de tu casa, eso era como estar condenado al infierno, ¿no? Y mi bisabuela de todas maneras dijo, pues yo me voy. Y se fue para el puerto de Casilda, se montó en un barco y navegó hasta alguno de los puertos yucatecos, no sé si hasta Progreso o algún otro puerto de por allí, de Unuman, algún lugar de por allí. Bueno, vamos a suponer que llegara a Progreso, el puerto de Progreso, que saben que el puerto de Progreso está comunicado con Mérida, que es la gran ciudad de por ahí. Bueno, y es probable que mi bisabuelo, al saber que ella iba, pues la esperó, y bueno, ellos estaban de lo más felices, se reencontraron ahí en México, y entonces mi bisabuelo, Eligio Pomares, a quien le decían Piñique, los mexicanos le decían Piñique Pomares, pues la llevó a mi bisabuela Felicia para su casita que tenía allí en Quinchil. Hay que decir que mi bisabuelo, cuando fue a buscar trabajo a la hacienda nequenera, le dieron trabajo como mecánico, se convirtió como en el mecánico de aquella industria y tal, y cuando le dan trabajo a él, echaron a la calle a un indio maya, que era quien trabajaba en eso. En aquella época había muchos problemas raciales en Yucatán, había muchos problemas entre la gente blanca y la gente india, ¿no? Había un conflicto muy grande, incluso de hecho los indios mayas en algún momento se levantaron contra el poder mexicano y quisieron independizar a Yucatán del resto de México, o sea que había una situación ahí bastante tensa. Y entonces en medio de todo esto, este indio se convirtió en enemigo de mi bisabuelo y prometió vengarse de él, aunque mi bisabuelo de esto no sabía nada. Y entonces cuando llega a ese pueblito de Quinchil, que era un lugar muy pequeñito, me contaba mi abuela que era como una especie de... había muchas casitas alrededor de una especie de lago, y dice que que por las noches se encerraban en la casa porque salían animales, iguanas o no sé, salían animales y bueno, serpientes, y bueno, que era un lugar así como muy inhóspito, sobre todo para una niña como ella, ¿no? Mi bisabuela era una niña criada con todo tipo de lujos y tal. Y de repente llegar a aquel lugar, que era una casa muy pobre, muy humilde, en aquel lugar lleno con los indios aquellos, que prácticamente se lo hacían todo, los indios le daban de comer, porque ella era incapaz de cocinar allí, los indios allí cocinaban con 3 piedras, y hablaban una lengua que ella no entendía. Entonces, bueno, no sé, esa gente se prestaron para ayudar a mi bisabuela, le daban la comida, le lavaban la ropa, se lo hacían todo. Pero estaba ese indio que quería vengarse de mi bisabuelo. Y cuando vio que él trajo a su mujer de Cuba, dijo, esta es mi oportunidad. Y como mi bisabuelo se pasaba la vida en el trabajo, se tenía que ir bien temprano por la mañana y regresaba de noche, a este señor no se le ocurrió otra idea que cazar una serpiente de cascabel, la metió en un saco, y una mañana se apareció en la casa donde estaba mi bisabuela, que estaba sola allí, y le lanzó la serpiente por la ventana de la casa. Y entonces, bueno, mi bisabuela cuando vio la serpiente, pues se subió encima de la cama, empezó a gritar y en medio de esa situación pues se desmayó, perdió el conocimiento, y aquel indio, al ver a mi bisabuela desmayada, entró dentro de la casa y la violó, abusó de ella. Esta es la famosa violación de la que yo vengo hablando ya en los capítulos anteriores. Pues aquí está, ese indio viola a mi bisabuela y la deja embarazada de mi abuela. Entonces ahí se creó una situación muy difícil, porque cuando regresa del trabajo mi bisabuela no quiso contarle nada de lo que había pasado, porque tenía miedo de que si contaba algo a mi bisabuelo, entonces mi bisabuelo iba a intentar matar a ese hombre y que al final esos indios lo iban a terminar matando a él, porque al final ellos estaban solos allí, estaban vendidos, ¿no? Al final todos ellos eran indios y seguramente se iban a poner de parte del indio ese. Y entonces, bueno, mi bisabuela lo que hizo fue callarse la boca. Se quedó callada, no dijo nada. Y bueno, pasó el tiempo. Y los indios que habían allí, que sí sabían lo que había pasado, incluso ahí entre esos indios habían chamanes y ellos estaban muy al tanto de todo, sabían porque sabían, y también sabían pues las cosas espirituales que tenían.
Y entonces esas indias, alguna chamana, alguien ahí le dijo a mi bisabuela: oye, la niña que tú vas a tener, que tú traes en tu vientre, es una niña que viene con una luz espiritual muy importante, y nosotros queremos que tú nos entregues la cabeza de tu hija. Y entonces, entre que mi abuela no entendía bien la lengua de esas personas, porque le hablaban en la lengua maya, y que ella no entendía muy bien lo que le estaba diciendo, mi abuela le dijo que sí. Ah, bueno, sí, dijo que sí. Y entonces, cuando mi bisabuela se puso de parto, le practicaron como una especie de hipnotismo. La durmieron, le hicieron el parto hipnotizada, le sacaron a mi abuela del vientre y rápidamente se la llevaron a un templo maya e hicieron una ceremonia y le hicieron santo. Como mismo hacen los africanos, que te hacen santo, bueno, pues los mayas eso, hacían una ceremonia parecida e hicieron santa a mi abuela. Mi abuela le hicieron santa recién nacida. Y entonces le explicaron a mis bisabuelos que mi abuela era una santa de ese lugar, y que ahora pertenecía a ese lugar, que tenía un séquito de personas vivas que le iban a atender, y que iba a tener un séquito de personas muertas, de espíritus mayas, que la iban a atender en el más allá. Y bueno, que nada, que ella pertenecía a ese lugar. Y entonces, bueno, a partir de ese momento, desde el propio nacimiento de mi abuela, ya empiezan a tratarla como una princesa maya. Fíjense cómo los karmas se repiten. Acuérdense que yo en la vida anterior conocí a una muchacha que probablemente haya sido una princesa maya, que es mi esposa actual, y que los indios esos me mataron y tal. Entonces, fíjense cómo se limpian esos karmas. Ahora en esta vida, la violación de un indio a mi bisabuela, lo que hace es limpiar el karma, porque es mejor que un indio violara a mi bisabuela a que un indio me matara a mí, que fue lo que pasó en la vida anterior. Así que fíjense cómo se van limpiando los karmas y fíjense de dónde vienen las cosas. Bueno, pues ahí estaba mi abuela, ¿no? Que era una reina, una princesa de aquel lugar. Y en medio de todo aquello, porque hay algo muy importante que no les dije, y es que cuando nace mi abuela, el indio ese que había violado a mi bisabuela, que sabía que realmente la niña que había nacido era de él, llama a mi bisabuelo y le dice: Piñique, vamos a ir a beber, hay unas fiestas en México que le dicen las jaranas. Vamos a la jarana a beber, a darnos unos tragos para celebrar el nacimiento de tu hija. Y entonces, bueno, Piñique, que no sabía nada que ese hombre era quien había violado a su mujer ni nada, bueno, pues se va a beber con él. Y ese señor le echó un veneno en la bebida, porque parece que ese señor quería que mi bisabuelo se muriera para entonces quedarse él con mi bisabuelo. Y mi abuelo se bebe aquel veneno y no se murió, pero se volvió loco, perdió la cabeza, se convirtió como una especie de esquizofrénico, bueno, se puso muy mal. Y los indios le dijeron a mi bisabuela: nosotros sabemos lo que él tiene y lo vamos a curar. Entonces los chamanes allí empezaron a trabajar con él y lo curaron con sus hierbas y sus cosas. Bueno, supuestamente lo curaron, estaba curado. Y en todo esto, bueno, pues llega el año de 1898, se acaba la guerra en Cuba y mis bisabuelos deciden regresar a Cuba. Pero ahí le decían que no se podían ir y que si ellos se iban la niña se tenía que quedar porque la niña pertenecía a ese lugar. Y bueno, total, que pasó el año 98, pasó el año 99, pasó el 1900, 1901, por ahí. Todo ese tiempo estuvieron ellos en México. Pero ya cuando llegó un momento que mi abuela ya tenía como 5 años, ya dijeron: mira, mi bisabuelo dijo: Felicia, nos vamos a tener que escapar, nos vamos a tener que robar a nuestra propia hija, porque ya no podemos seguir viviendo aquí. Ya llevamos tiempo aquí, ya hemos reunido dinero suficiente para comprarnos una casa en Cuba, para hacer nuestra vida en Cuba. Ya en Cuba las cosas han cambiado, ya ha llegado la república, en fin, queremos irnos para Cuba. Y entonces, una noche, una madrugada, en silencio mis bisabuelos los recogen todo y se van para Cuba. Y bueno, se montan en una carreta para irse para Mérida, ¿no? Para coger el barco allí. Pero cuando están en eso, que están ahí, que se están escapando de allí, parece que un chamán, una chamana, alguien los vio allí y les dijo: oye, ustedes no se pueden ir, y si se van, esa niña tiene que quedarse aquí, porque esa niña pertenece a este lugar, ella va a tener que regresar. Entonces ellos dijeron: sí, nosotros vamos a regresar, esto es un viaje rápido, nosotros regresamos y tal. Pero se fueron de allí y no regresaron más nunca. Vinieron para Trinidad de nuevo. Se compraron una casa que es la casa de los Cerquera, que está ahí en la esquina de Carmen, de la calle del Carmen y Colón. Y allí estuvieron viviendo. Pero cuando llevaban un tiempo en Cuba, a mi bisabuelo le empezaron a dar los ataques de demencia otra vez.
le daban esos ataques que agredía a todas las personas que se le acercaban. Y entonces la familia, para intentar que no se conocieran nada de estas cosas, pues decidieron no vivir allí en el centro del pueblo y comprarse una casa en las afueras del pueblo, que es la casa donde yo nací. Es la casa que está en el barrio de La Barranca, ahí en la calle Encarnación. Entonces compraron esa casa, que antiguamente eran dos casas, o sea, la casa donde yo vivo y la de al lado también era una sola casa, y empezaron a vivir allí. Pero un día mi bisabuelo tenía una chaveta de cortar pieles porque hacía zapatos, y con esa chaveta una noche que le dio un ataque de estos, atacó a mi bisabuela y le hizo una herida muy grande en la cabeza, y mi abuela salió para la calle chorreando sangre. Y entonces cuando los vecinos la vieron así dijeron, pero Felicia, ¿pero quién te hizo eso? Dijo, no, mi marido. Entonces así se supo realmente todo lo que pasaba, y cuando ya se enteraron de la situación que había, ya le dijeron a Piñique, al ver que él agredía a las personas, porque él, cuando ya estaba normal, él ni siquiera sabía de lo que había pasado. Entonces dijo, mira, pues si la cosa es así, que yo soy un peligro para ustedes, pues yo me voy a ingresar en el psiquiátrico de Mazorra. Y se fue para La Habana, para el hospital psiquiátrico de Mazorra, y allí murió. Allí murió, y de hecho la familia nunca pudo rescatar su cadáver. Él quedó enterrado en una fosa común, y de hecho cuando este hombre ha venido a las sesiones espiritistas ha venido muy disgustado con la familia, porque nunca la familia se preocupó por rescatar su cadáver. Bueno, ya me estoy quedando sin batería, así que ya voy a dejar esta historia aquí. Esta es la tercera historia, y seguramente habrá una cuarta historia porque todavía hay muchas más cosas que les quiero contar. Así que de momento lo dejo aquí, espero que lo hayan disfrutado. Si eres nuevo por este canal, por favor, suscríbete, dale a la campanita para que te enteres cada vez que suba un vídeo, para que no te quedes con la historia a medias. Recuerda que esta es la tercera historia, si es la primera que ves, hay otras dos historias más que te recomiendo que veas. Y nada, aquí lo dejo. Les mando a todos un gran abrazo, un gran beso, y nos vemos en el próximo video. Chao. Yo a Tadeo lo conozco, Tadeo procede de una familia honorosa, digna, ¿no? De respeto, de amor y mucho cariño. Y que todo el mundo se suscriba al canal Mi Vida Mágica. ¿Qué más soy para Facebook? Sere, que hola, pues mi vida mágica. Un beso, te quiero. Mi vida mágica eres tú.